Después de haberse fracturado el cráneo y haber sido operado con éxito en un hospital de Londres, Raúl Jiménez emitió un tuit. Bueno, desde su cuenta se leían palabras de agradecimiento por todo el apoyo. Gracias por sus mensajes, estaré en observación y espero pronto regresar a las canchas. Lo que sabemos es que está en un periodo de recuperación el lobo mexicano, pero sigue habiendo mucho hermetismo porque no sabemos los detalles de esta operación, no sabemos cuánto duró el procedimiento, ni cómo va a ser esta recuperación. No sabemos nada, Moisés. ¿Por qué tanto No. hermetismo? Bueno, pues supongo que los clubes ingleses, ante la hambrienta prensa sensacionalista que vive en Inglaterra de siempre, quiere proteger, lógicamente, al jugador. Sigue sin filtrarse el nombre del hospital, por ejemplo, o cuesta mucho saber el hospital en el que está, y es normal que quieran que amparándose en la voluntad del jugador de que no se transmite la información privada, bueno, pues se agarren al comentario del futbolista, decir que está bien, como para hacer eso público y a partir de ahí, entre comillas, dar alimento a los medios y a la hinchada, que lógicamente Raúl Jiménez tiene muchísima, tiene muchos aficionados, ya no solo en México, sino yo creo que es uno de los mejores delanteros del mundo, por lo tanto va a tener mucha gente que estará siguiendo su evolución. Y en ese sentido, bueno, el hermetismo es por proteger al futbolista, a su familia e incluso al propio Wolverhampton, que va a perder a un atacante, a uno de sus pilares, posiblemente por varios meses. Sí, bueno, es abrumador en sentido a lo que estás diciendo, abrumador el apoyo del mundo del fútbol, de su familia del fútbol, de los Wolves, de la afición, de la gente en México, Pili. Hasta un portal hay para colgar mensajes de apoyo a Raúl Jiménez. Sí, Caro, saludos a todos. La verdad es que entendemos que hemos hablado de Raúl Jiménez por lo menos una vez a la semana por las grandes actuaciones que nos estaba regalando con el Wolverhampton. Está muy presente en todos nosotros y evidentemente después de ver esas imágenes, pues todo el mundo en general, con esa empatía que hay, se preocupa, ¿no? Yo entiendo que tiene que haber hermetismo, además de que porque el jugador no quiera pues, dar más información de su vida privada, porque en este tipo de lesiones por lo menos son 72 horas claves para poder hacer un buen diagnóstico, porque al final es una fractura de cráneo, es a lo mejor una inflamación cerebral por el mismo golpe y no puedes tampoco estar especulando en qué le pasó o qué no le pasó cuando necesitan muchos más análisis alrededor. No es que yo sea médico ni nada, pero yo tuve un caso muy cercano de un familiar que tuvo una lesión en la cabeza y fue así. Es como ni siquiera los familiares les pueden decir inmediatamente cuál va a ser la secuela, cuál va a ser la recuperación o qué va a pasar, porque tienen que pasar por lo menos 3 días para ver cómo se desinflama el cerebro, para ver cómo termina la cirugía de sanar en las primeras horas, no definitivamente, pero en las primeras horas. Entonces, entiendo que responsablemente el club tampoco puede dar más detalles hasta que no estén seguros los médicos de qué se trata. Claro, eso es una manera optimista de verlo, ¿no? Porque sin querer especular, el hecho de que no den noticias también nos hace pensar sobre la gravedad del asunto. Aunque, Alex, aquí en Estados Unidos hay un dicho que dice no news is good news, Sí. ¿no? Ojalá que esto es lo que esté aplicando en el caso de Raúl Jiménez. Sí, sí, sí. Yo quiero deciros, primero de todo, un abrazo para los tres, que a mí el Raúl Jiménez futbolista desde el domingo me dejó de interesar absolutamente. O sea, ya me da Total. igual el Raúl Jiménez futbolista y lo que hay que hacer ahora es apoyar al Raúl Jiménez persona. Y esto, una lesión, como muy bien explicaba Pilar, una lesión de cráneo no es una fractura de tibia, no es algo que puedas hacer proyecciones, no es algo que puedas especular con su regreso a los terrenos de juego, etcétera, etcétera. A mí lo que me interesa ahora es simplemente eso, no news, good news. Creer en que todo va bien, en que ese mensaje partió con la autorización, si no de Raúl Jiménez, directamente de gente del entorno de Raúl Jiménez, y eso es una muy buena noticia. Pero más allá de eso hay que dejar que el futbolista, que la persona ahora siga su proceso de recuperación con toda la privacidad posible, con todo el apoyo del mundo, que sabe que lo tiene, y sin ningún tipo de presión y sin ningún tipo de prisa. Decía Boy, lo de la prensa sensacionalista británica tiene toda la razón,
pero si hay algo, por pequeño que sea, bueno, positivo de este incidente, hoy, por ejemplo, The Sun, el diario probablemente más sensacionalista de todos, en la portada estaba una foto mítica de Terry Butcher, que fue un defensor central de finales de los 80, principios de los 90, una foto icónica de él, no sé si, seguro que la habéis visto alguna vez, con la cabeza vendada, toda ensangrentada, con toda la camiseta de Inglaterra manchada de sangre. Eso fue en un partido en el año 89 ante Suecia. Pues hoy el propio Terry Butcher, que durante décadas fue elogiado por haber jugado la segunda parte de aquel partido con la cabeza rota, hoy dijo que esto era, lo que había hecho él era una auténtica barbaridad, que no hay nada bueno, no hay nada loable en seguir jugando cuando tienes una fractura, y está habiendo un debate, incluso en una sociedad futbolísticamente tan conservadora como la británica, respecto a eso, respecto a las conmociones cerebrales, cómo prevenirlas, cómo actuar inmediatamente. Es decir, están presionando para que se incluya la posibilidad de que si hay una conmoción cerebral haya un cambio y ese cambio no compute en el total. Es decir, de lo poco bueno que puede tener unas imágenes tan escalofriantes como las que vimos el domingo, de lo poco bueno que tiene es que eso abre el debate para facilitar al futbolista un entorno mucho más seguro. Entonces, ¿qué debería cambiar, Alex, ya que lo estás mencionando? Pues, por ejemplo, debería cambiar que se instaure un buen protocolo de conmociones, como que, por ejemplo, tienen en la MLS, a que el futbolista se le saca del terreno de juego, se le hace, y Pilar lo sabe perfectamente porque estuvo en el torneo MLS is Back, se le hace una serie de testeos, una serie de preguntas, y si el futbolista duda, si el futbolista no tiene toda su capacidad, pues se le echa al banquillo y se le sustituye. El uso de casquitos, como el que utilizaba Petr Cech, como el que utilizó Chivu, el rumano, que también sufrió una fractura de cráneo. Y en definitiva también abrir un poco el debate también de la exposición a largo plazo de los futbolistas a repetidos golpes en la cabeza, algo que hace mucho tiempo ya que sucede en la NFL, que abrió ese melón en el que nadie se quiere meter, y que ahora el fútbol yo creo que también debería aprovechar estos momentos, de estos instantes de conmoción, para hacernos reflexionar un poquito más. Pilar, Yo, ¿tú ves a la Premier League haciendo eso, ya que tú conoces ese protocolo de conmociones? Yo creo que no es que los ves, que deberían de obligarlas a hacerlo, porque al final estamos hablando de lo mismo que pasó en este choque con David Luiz. O sea, un hombre que incluso con la venda sangrada siguió jugando, que se fue a su casa, ustedes ya lo habían platicado, en su automóvil, y que al final no te basta con decirle al jugador, tú como médico, sin ser a lo mejor un traumatólogo especializado o externo, decirle, ¿estás bien para jugar? Y que te diga, sí. No, eso no es suficiente. Lo tienes que retirar de la cancha sí o sí, hacerle ciertos análisis. Y la Premier tiene todo para hacerlo. Tiene los estadios, el presupuesto y evidentemente quiero pensar que la conciencia para hacerlo. Me parece que no es de gusto, debería de ser obligatorio, un protocolo que se imponga en todas las ligas. No tienen claro, excusa, Moisés. no tiene excusa. Además, es que esto es una evolución. Es decir, aprovechando o viendo que la desgracia se ha aproximado en el fútbol inglés, en este caso que ha habido una seria advertencia con el caso de Raúl Jiménez, pues bueno, ya no es una cuestión de la Premier, yo creo que tendría que ser una cuestión de las ligas nacionales de cada país, la UEFA y lógicamente la FIFA, los que marcaran un protocolo, pues eso, ¿no? Y hasta los jugadores, Moy. No, a veces son lógicamente. muy buenos para unirse y para reclamar ciertas cosas. Bueno, reclama por tu salud. Por más que tú quieras seguir jugando en un partido que te parece que es importante, es tu salud y puede tener, pues, a futuro cosas muy malas para ti si no las cuidas. Y otra reflexión. Yo ayer... los periodistas también tenemos nuestra parte de culpa, porque cuántas veces hemos elogiado esa actitud que os decía de Terry Butcher, cuántas veces hemos visto a Chiellini, porque Chiellini es el primero que me viene a la cabeza, cuando le grapan la cabeza, cuando siempre se pega golpes, y cómo aplaudimos esa voluntad que tiene Chiellini de regresar al terreno de juego, de no querer dejar solos a sus compañeros, etcétera, etcétera. Nos contagiamos de esa épica falsa, porque además es falsa, y potenciamos esa actitud por parte de los futbolistas. Nosotros también deberíamos reflexionar y seguramente el comentarista, no estaba viendo el partido en directo, pero seguramente el comentarista si yo estuviera comentando el partido al menos y viera que David Luiz
pretende regresar al terreno de juego, aquí no hay que aplaudirle y hay que decirle, fíjate qué compromiso, cómo lo deja todo por la camiseta, ese populismo barato, sino aquí lo que hay que señalar es decir, este señor está poniendo en riesgo, en grave riesgo, su salud y no debería estar en el terreno de juego. Ahí Claro, hacer un cambio. ya, a razón de lo que dice Alex, ayer pude hablar con un médico, con el jefe de los servicios médicos de uno de los mejores clubes de la Premier League. Y la conclusión que decía es, lógicamente, ellos no habían leído el informe, sí que de entrada decía mínimo 2 meses de baja, mínimo, porque hay que ver también qué tipo de operación le han hecho, qué tipo de secuelas puede tener, pero sobre todo eso, decía Moy, lo importante, a más de que cuaje bien el hueso y que se consolide todo bien, que no tenga luego ningún déficit neurológico, es decir, porque claro, estamos hablando del cerebro y eso es lo que más se teme. Y de ahí la precaución y de ahí el silencio total. Porque, como bien decía Pilar, que ella tuvo un familiar, que a mí me dijeron lo mismo, 48, 72 horas para empezar a calibrar un diagnóstico más o menos certero. Y aparte de eso, a ver qué secuelas le puede quedar, esperemos que no sea ninguna, a Raúl Jiménez para poder seguir jugando al fútbol. Y no para seguir jugando al fútbol, para seguir viviendo después. Claro, se te acaba a los 35, pero luego tienes que vivir el resto de tu vida con eso. Pero bueno, yo ya entiendo que o quiero entender y rezo para que si no news, good news. Por lo tanto, él como persona está bien. Yo parto de esa base y quiero pensar eso. Luego, Dios quiera que pueda seguir, porque tiene 29 años jugando y marcando muchos más goles. Bueno, claro, porque depende de la misma fractura, incluso podría no regresar al fútbol. Estamos especulando con mucho tiempo de anticipación, pero no solamente es la fractura del hueso, es si hubo hemorragia interna, si se inflamó el cerebro, si la hemorragia terminó haciendo otras cosas adentro, o sea, no, claro. en realidad... Y por no dejar, yo entiendo que lo futbolístico es secundario, anotamos que este equipo de Wolves están séptimos, venían repuntando, acercándose a esos puestos europeos, tienen en ese séptimo lugar los mismos puntos que el West Ham y que el Southampton, y que este domingo visitan al Liverpool, es decir, es una etapa importante y crucial para las aspiraciones del Wolves. El equipo que no podrá contar, no sabemos hasta cuándo, con el lobo mexicano Raúl Jiménez.